Hola, ¿cómo están? Soy Valentina de Prati y les voy a hablar de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. El paciente es un varón de 93 años que llegó y consultó a la guardia por una disnea de clase funcional 2 que progresó a clase funcional 3 e incluso 4. Tenía edema de miembros inferiores de 72 horas de evolución y tenía una lebertopnea. Como antecedentes cardiovasculares, tenía una fibrilación auricular eh, que no estaba anticoagulada y que era permanente. Y como factores de riesgo cardiovasculares tenía dislipemia, hipertensión, la edad, el sexo, etc. Bueno, a la llegada a la guardia los signos vitales eran normales, el paciente estaba febril, tenía una saturación de oxígeno 96%, la frecuencia en 60 latidos por minuto y una tensión arterial de 140-190. El examen físico mostró un Godet positivo en miembros inferiores, no toleraba el decúbito el paciente, llegó con 70 kilogramos y además con sibilancias expiracionales y crepitantes pulmonares. Bueno, otros antecedentes es que el paciente es hipotiroideo, está en seguimiento por un mesotelioma y tuvo hace 20 años un cáncer de colon que fue tratado con quimio y con cirugía. Y bueno, acá tenemos la lista de medicamentos que toma. Lo importante que recordemos es el carvedilol, pero además toma muchos otros medicamentos. Bueno, la sospecha diagnóstica era una insuficiencia cardíaca aguda, por eso es que se le pide un electro y se le pide un laboratorio, y dentro del laboratorio lo que nos llama la atención es el valor de ProBNP de 3600. El ProBNP es un criterio de exclusión cuando me dan menos de 300 y el ProBNP es un precursor del péptido natriurético, ¿sí? Un precursor del péptido natriurético que se sintetiza en el ventrículo izquierdo por el estiramiento excesivo, ¿sí? Entonces, es muy sensible, pero es poco específico. Y esto significa que un valor negativo de ProBNP, es decir, menor de 300, me va a descartar insuficiencia cardíaca por su alta sensibilidad. Pero es poco específico. ¿Y esto qué significa? Que sea positivo, como en este caso, no me va a confirmar insuficiencia cardíaca, sino que se puede deber también a una insuficiencia renal, a un embarazo, a una obesidad, a una fibrilación auricular. Entonces, en este caso, no está embarazado y tampoco tiene obesidad el paciente, pero bueno, no nos dice certeramente que tiene insuficiencia cardíaca tampoco. Antes de mostrar el electro, voy a hablar un poco de lo que es la insuficiencia cardíaca, que la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de cumplir su función de bomba y poder perfundir correctamente a los diferentes tejidos o hacerlo, pero a altas presiones de llenado. Y algo que nos ayuda es los criterios de Framingham, que son criterios clínicos que me van a permitir diagnosticar la insuficiencia cardíaca. Bueno, los criterios de Framingham los anoté acá, se pueden dividir en mayores y menores. Yo subrayé los que tenía el paciente, pero para hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca debemos tener por lo menos dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores. En este caso, el paciente tiene disnea, crepitantes, edema agudo de pulmón, disminución del peso, más de 4,5 kilogramos en respuesta al tratamiento y edema de miembros inferiores. Por ende, nos sobran los criterios para poder hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Bueno, ahora sí les voy a mostrar el electro y la idea era preguntarles algunas cosas, no lo voy a hacer, pero, o sea, sí lo voy a hacer, pero la voy a responder yo mismo porque estoy haciendo un video. Bueno, la primera pregunta es ver si tiene P. Este electro no se ve P, ¿sí? Y la segunda pregunta es si el ritmo es regular o irregular. Bueno, en este caso el ritmo es regular y otra de las cosas que podemos ver es que hay una alternancia de complejos en esta de dos largas de acá abajo. No sé si se ve mi cursor, pero hay QRS que tienen menos voltaje y hay QRS que tienen más voltaje. Fíjense que si se ve mi cursor, estoy marcando uno que tiene menos y después hay uno que tiene más y después hay otro que tiene menos. Bueno, nada, esto. Y la frecuencia cardíaca está aproximadamente en 60, como ya habíamos dicho, y todos los electros de este hombre estaban más o menos así. Bueno, ¿qué es la fibrilación auricular? La fibrilación auricular es una taquiarritmia supraventricular, ¿sí? Que es siempre o por lo general está a más de 100 latidos por minuto y es de QRS angosto justamente porque es supraventricular, es decir, que el QRS debería durar menos de 120 milisegundos y se caracteriza por tener una ausencia de P, tener un ritmo irregular y alternancia de complejos de QRS. Bueno, en el electro que vimos recién, lo que teníamos era una ausencia de P,
tenemos alternancia de complejos QRS, pero el ritmo estaba regular, no estaba irregular. Y tampoco tenemos 100 latidos por minuto. Así que estos criterios estarían, o sea, se cumplirían dos. Cuando yo vi los electros, lo que hice fue preguntarles a los residentes de cardio eh, por qué estaba ocurriendo esto, y ellos me contestaron que la fibrilación auricular, este paciente la tiene como un antecedente. Entonces, cuando nosotros tenemos una fibrilación auricular, hay dos caminos para tomar, que serían el control del ritmo por un lado o controlar la frecuencia por otro lado. En este caso, se eligió controlar la frecuencia, por eso es que el paciente tomaba carvedilol, que es un betabloqueante adrenérgico no selectivo, y esto lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca y estabilizar el ritmo irregular de la fibrilación auricular. Bueno, y ahora pasamos a por qué este paciente tiene fibrilación auricular sin anticoagular, ¿sí? Y esto se debe a que hay diferentes situaciones en donde es necesario evitar el uso de anticoagulantes, como por ejemplo en pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, ¿sí? Por ejemplo, están con una úlcera activa, tienen hipertensión no controlada, un sangrado gastrointestinal, etc. La fragilidad de comorbilidades es otro factor que nos diría que no deberíamos anticoagular al paciente, y por las caídas y las lesiones que podrían tener, y la expectativa de vida limitada, que son los beneficios, o sea, los beneficios a largo plazo van a ser limitados comparados con el riesgo, ¿sí? Bueno, y acá está la escala de la actividad de la vida diaria, que es una escala que se utiliza tanto en medicina como en geriatría y que incluye todos estos parámetros que están acá, como por ejemplo la higiene, vestirse, alimentarse, usar el inodoro, controlar los esfínteres, moverse, etc. ¿Y qué es? A cada uno de estos se le asigna una puntuación y con eso determinamos el grado que tiene de independencia del paciente. Un paciente que no está anticoagulado, es importante evaluar dicha escala y saber qué independencia tiene y si se mueve, si está mucho tiempo quieto, etc. Porque una menor puntuación de esto nos va a dar un mayor riesgo de efectos adversos, como por ejemplo una ACV por un trombo que se forme por esta fibrilación auricular. Pero, bueno, este paciente era bastante independiente y se movía bastante, por eso el movimiento que tenía también era una decisión para no darle anticoagulante. Sí, bueno. El alta del paciente, o sea, el paciente tuvo una buena respuesta al tratamiento diurético y lo que se hizo es ir dándole un diurético para hacer un balance negativo, que el paciente se vaya con un peso seco, sí, se logró, y fue dado de alta bajo un tratamiento médico, bajo medidas higiénico-dietéticas y también un consultorio externo, una recomendación de control por consultorio externo de cardiología cada 3 a 6 meses. Ingresó con un peso de 70 kilogramos y se fue con 60 kilogramos, esto significa que tenía mucha cantidad de líquido acumulada, y el ProBNP disminuyó de 3.600 que ingresó al alta 2.600. ¿Esto qué significa? Al quitar esta cantidad o este exceso de líquido, lo que genera es que haya un estiramiento, o sea, haya menos estiramiento excesivo del ventrículo izquierdo, entonces el ProBNP se produce menos. Y bueno, y acá está la pregunta, que es, ¿cuál de los siguientes no corresponde a uno de los criterios de Framingham de insuficiencia cardíaca? Y las opciones son edema agudo de pulmón, disnea paroxística nocturna, bradicardia y edema en miembros inferiores. Les voy a dejar un ratito para pensar y ahora me contestan cuál es la respuesta. Bueno, la respuesta incorrecta, que sería la que no corresponde a un criterio de Framingham, es la C, porque uno de los criterios de Framingham justamente es la taquicardia. Fíjense que los demás criterios los tenía el paciente, tenía edema agudo de pulmón, tenía disnea, tenía edema en miembros inferiores. Entonces la bradicardia no es un criterio de Framingham. Acá está la bibliografía. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Eh, muchas gracias.